Tiene la palabra la señora ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes. Muchas gracias, presidente. En funciones. Mire, señor Robles, para hablar usted de educación le veo un poquito mal educado. Creo que debe bajar el tono y hablar con tranquilidad. Yo sabía que iba a salir su discurso totalmente clasista. Después de escucharle, queda claro que ustedes no tienen proyecto educativo de país. No traen ni una sola propuesta concreta, ni una medida, ni un dato. Solo ruido y confrontación. Y como le he dicho, ustedes vienen aquí a gritar, ya le hemos escuchado gritando aquí, a armar bronca, a intentar de alguna forma importar las batallas culturales de sus referentes internacionales y, en definitiva, a intentar que los españoles nos enfrentemos entre nosotros. Y no va a ser así. Y eso es lo que les gusta a ustedes. Y por eso la educación les falta, lo hemos visto aquí, y tampoco les interesa. Mire, después de 8 años en este Parlamento, conviene hacerse una pregunta. ¿Qué ha aportado Vox a la educación española? ¿Cuántas leyes educativas han apoyado? Ninguna. ¿Cuántas medidas sociales han respaldado? Ninguna. Cada avance educativo, señoría, de estos años lo han combatido, cada derecho ampliado lo han criticado y cada inversión pública la han cuestionado. ¿Qué viene usted aquí a decir? Y encima vienen aquí a dar lecciones sobre la correcta educación de los españoles. Es que me parece casposa hasta la pregunta. Pues mire, señoría, los datos le responden mejor que yo. La tasa de abandono escolar temprano ha caído al 12,8%, el dato más bajo de toda la serie histórica. Mientras ustedes hablan de prioridad nacional y de otras esas ocurrencias, este Gobierno ha invertido 6.730 millones de euros en educación, haya presupuesto o no, porque lo ha invertido. Y esto es así. Ha aprobado para este año, 4 leyes que han transformado el sistema educativo y han llevado las becas a los 2.559 millones de euros, haya presupuesto o no. Pero los estudiantes tienen su beca. Mientras ustedes agitan fantasmas, este Gobierno, señoría, ha creado 45.000 plazas públicas gratuitas de 0 a 3 años, que, por cierto, en algunas comunidades autónomas hasta han devuelto el dinero de los fondos europeos para crear más. Por tanto, no venga aquí a dar lecciones. Y este Gobierno, señoría, está transformando el país. Lo que está en juego aquí es el estado del bienestar. Esto es lo que el Partido Popular y Vox quieren destruir y que lo están intentando allí donde gobiernan. ¿Cómo les va a interesar a ustedes, señoría, la educación si es todo lo contrario a lo que ustedes representan? Sí, señoría. Señoría, usted viene aquí a confundir, viene aquí a manipular con su demagogia y con su populismo. Pero usted es diputado de esta Cámara, representante de la soberanía popular y tiene una responsabilidad que está utilizando para colocar su discurso de odio y de confrontación. Como también es irresponsable, irreal, machista y racista su discurso sobre la inmigración y la igualdad. Y le voy a decir alto y claro, señoría, que frente a este veneno que ustedes pretenden inocular en nuestra sociedad, chillen, chillen. Este Gobierno va a seguir administrando la mejor vacuna que existe, una escuela pública, gratuita, diversa y plural. Porque la escuela pública es el mayor antídoto contra el machismo y su intolerancia. Todos los alumnos, sin importar su origen, son educados en el marco de la Constitución española. Y utilizar la educación para sembrar sospechas sobre los menores migrantes es un discurso de odio que no vamos a tolerar y que vamos a seguir denunciando y combatiendo con más derechos y mejor servicios y prestaciones públicas. Muchísimas gracias, señoría. Gracias.
Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rego Candamil, relativa a la reversión de decisiones sobre el incremento del gasto militar para favorecer la inversión social en la actual situación de crisis económica. Para su defensa tiene la palabra el señor Rego Candamil. Moitas grazas, señor presidente. Moi bon día, señor ministro. Este goberno, que continúa a autodenominarse o máis progresista da historia, leva anos embarcado nunha corrida armamentística ao ditado dos Estados Unidos por medio da OTAN, que está a implicar o destino de inxentes cantidades de diñeiro a gasto militar precisamente nun momento en que é máis necesario do que nunca impulsar políticas de protección social e de desenvolvemento económico. De feito, este é, con moitísima diferenza, o goberno que máis ten incrementado o gasto militar no Estado español nas últimas décadas. Fixo especialmente a partir da cimeira da OTAN de 2022, que acolleu Madrid, e o abeiro das políticas belicistas ordenadas polos Estados Unidos e impulsadas sen vacilar por unha Unión Europea cada vez máis servil e sumisa aos intereses norteamericanos. Unhas políticas que xeraron xa inmensas dificultades para as maiorías sociais e para as clases traballadoras dos povos de Europa. Nos orzamentos do Estado do ano 2023 procederon ao maior incremento do orzamento de defensa até o momento, nun só ano, de máis de 26%, co obxectivo declarado de chegar a 2% do PIB en gasto militar, cando na realidade, se computarmos todos os gastos imputados a outros ministerios, esa porcentaxe xa estaba superada. Mais, a partir de aí, a escalada do gasto militar foi aínda peor. En abril de 2025 realizaron unha modificación de crédito para disponibilizar 10.471 millóns de euros para gasto militar, elevando o total, segundo cálculos do Centro de las Perla Pau, até 33.000 millóns de euros. De forma que, entre 2024 e 2025, o incremento producido superou 35%. O mesmo Centro de las estima que no final do ano 2025 o gasto militar alcanzara xa 2,42% do PIB e 39.476 millóns de euros. Unha cantidade astronómica, mais tendo en conta o contexto de crise económica e necesidades sociais perentorias que un goberno dito progresista debería atender de forma prioritaria. Con isto, ademais, o Estado español sitúase no posto 15 do mundo entre os países que máis gastan en defensa e armamento. Mais a loucada corrida do gasto militar non fica por aquí. Proxéctase como unha lousa sobre o futuro, cando menos sobre os próximos 2 ou 3 lustros. En xuño de 2025, o Consello de Ministros aprobou a autorización da modificación dos límites para adquirir compromiso de gasto con cargo a exercicios futuros para permitir ao Ministerio de Defensa financiar 12 novos programas especiais de modernización incluídos no Plan Industrial e Tecnolóxico de Seguranza e Defensa. Segundo a información do propio Consello de Ministros, o Ministerio de Defensa solicita esta autorización con cargo aos exercicios orzamentarios 2026 a 2037. En relación coa aplicación orzamentaria e investimentos reais coa finalidade de financiar 12 novos programas especiais que permitan incrementar exponencialmente o gasto militar e o compromiso até o ano 2037. O orzamento total é de 15.635 millóns de euros, ademais dun prefinanciamento por parte do Ministerio de Industria de 6.327 millóns. Trátase de continuar inflando os chamados programas especiais de modernización, quer dicir, grandes proxectos de armamento, até 42 aprobados, que implican xa máis de 82.000 millóns de euros a pagar nos próximos 15 anos, hipotecando, por tanto, o futuro e a capacidade de impulsar o investimento social e económico. Porque non nos enganemos,
a pesar da reiterada declaración do Goberno e do seu presidente de que isto non afecta as políticas sociais, a realidade é que ese incremento só é posível polo desvío de remanentes de crédito de outros ministerios, o que na práctica implica recortes ou detracción de recursos potenciais para políticas ao noso xuízo máis prioritarias. Reparemos, por exemplo, no destino por parte do Ministerio de Industria de máis de 22.000 millóns de euros de axudas a empresa de armamento. De verdade, esa é a prioridade. A todo isto hai que engadir os recursos destinados a Ucraína, ao mandado dos Estados Unidos, para alén da entrega xa desde o primeiro momento de armamento, foron aprobadas diversas partidas de 1.000 millóns de euros en maio de 2024, febreiro de 2025, marzo de 2026. E o máis escandaloso é que, polo menos esta última, veu a seguir unha declaración de Trump en que dicía literalmente que os Estados Unidos non darían máis diñeiro a Ucrania, mas o que ian facer é vender armas aos países da OTAN para que eses países lles entregasen as armas ao goberno de Zelensky. É dicir, o negocio perfecto. En calquera escala de belicista, o único evidente, o único que non muda é que o complexo militar industrial norteamericano sempre gaña. Porque, a pesar da retórica anti-Trump de Pedro Sánchez e do non á guerra, e a pesar tamén do decreto de embargo de armas con Israel, a realidade é que o goberno español continúa os negocios armamentísticos con estes dous estados implicados en agresións militares, crimes de guerra e xenocidio. Seguindo os datos recollidos nun dos últimos informes do Centro de las Perlapau, esta sería a concreción deste negocio. No caso de Israel, a cláusula de exclusión foi aplicada xa respecto ás transferencias de armas relacionadas cos programas do avión de transporte A400M, o avión de reabastecemento en voo A330, MRTT, o avión de vigilancia e patrulla marítima C295 e o dron táctico SIRTAP. Con contratos aínda en vigor, cabe destacar os programas de mísiles Spike LR2, 287 millóns de euros, o sistema SILAN, 697 millóns de euros, e o acordo marco POD para sistemas de combate aéreo, 207 millóns de euros, que acumulan en total casi 1.192 millóns de euros. Tamén inclúen empresas israelitas na súa formulación os programas do sistema de radiotáctica SC-RT para o Exército de Terra, o que se consignaron 350 millóns de euros, e mesmo 5 componentes israelís contemplados no programa do vehículo Dragón VCR 8x8 valorado en 2.612 millóns de euros. Como queda en evidencia, anunciado a ruptura de relacións comerciais no ámbito militar con Israel non é real. No que ten a ver co negocio do complexo militar industrial norteamericano, teríamos o seguinte: os helicópteros Chinook CH-47D, cuxa modernización suporá 819 millóns de euros, están mans da Boeing; os MH-60R Sikorsky Romeo, 820 millóns na Lockheed Martin; os mísiles Patriot, que incluen a Lockheed Martin e Raytheon, e ascenden a 2.836 millóns, e os drones RPAS Predator e Minis da General Atomic, 158 e 117 millóns respectivamente. E tamén é de propiedade estadounidense General Dynamics Santa Bárbara o cargo dos programas dos blindados Pizarro, 1.131 millóns entre compras e modernización, e parte do programa de vehículos de cadeas BAC, 1.970 millóns, e do Dragón VCR, 2.612 millóns de euros. Fica, por tanto, que a dinámica de gasto militar do Goberno non só hipoteca grande cantidade de recursos nos orzamentos xerais do Estado para os próximos 15 anos, senón que está a beneficiar empresas israelís
e norteamericana, precisamente no momento en que estes dous estados están a violar o dereito internacional coas súas políticas de agresión a terceiros países e de xenocidio contra o pobo palestino. Por último, sobre a opción entre gasto militar e investimento social. Por moito que o goberno de Pedro Sánchez insista en que non se vai retirar un euro de políticas sociais, mesmo que iso fose así no momento de incremento dos ingresos do Estado, estaríamos falando de que todos os recursos novos dispoñíveis van ser destinados a gasto militar, desviados para gasto militar, co conseguinte estancamento de políticas sociais xa de por sí sempre insuficientes. Mais a cuestión é peor, os recortes xa son directos. Como consecuencia do programa Real da Europa da señora von der Leyen, a previsión, lembremos, 800.000 millóns de euros, a previsión de recorte no marco financeiro plurianual 2028-2034 é de máis de 20% na PAC e de máis de 60% na pesca, precisamente dous sectores fundamentais na economía galega e no emprego no meu país. Ademais, vostedes xa tiveron que activar a finais de abril a cláusula de escape para dispensar un 5% adicional atribuído ao gasto militar do cómputo global, chegando, por tanto, a 4,5%. E a AIREF vende a advertir que o Estado español se situará nos límites permitidos pola Unión Europea e que dificilmente poderá evitar axustes de calado, quer dicir, recortes, nos próximos 2 anos. Concreta mesmo en 0,6 do PIB en 2027, 0,3 en 2028, 10.000 e 5.000 millóns de euros, ou seja, un total de 15.000 millóns de euros de axuste de calado ou de recorte, se queremos chamarlle as cousas polo seu nome. Como poden seguir dicindo que non hai que escoller entre tanques e tractores ou entre mísiles e hospitais? Nós témolo claro, o BNG teno claro e estou convencido de que a cidadanía galega, de que o pobo galego tamén, hai que escoller, e nós escollemos a protección social e o impulso a políticas de desenvolvemento económico, emprego, vivenda, mellora dos servizos públicos, de educación, da sanidade, da atención á dependencia, frente ás armas, ao belicismo e ao gasto militar. E, sinceramente, creo que son estas as escolles que nos definen e que a cidadanía valora e que ten en conta, mesmo tamén a hora de votar, moi especialmente a clase traballadora e as clases populares. E, por tanto, vostedes, coa escolla da vía belicista, o que están facendo, ademais, é un grande favor ás opcións autoritarias da dereita e da ultradereita, porque lles abren a porta, porque lles están abrindo o camiño. Están a tempo de rectificar, revertan as políticas de gasto militar e destinen eses recursos a investimento social. Non só é xusto e necesario, sino que sería a mellor maneira de frear as opcións da dereita e da ultradereita. O BNG sempre estará coa prioridade social e cos intereses da clase traballadora e das clases populares do noso país, da Galiza. Moito obrigado. Gracias. A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor Ministro de Hacienda. Gracias, presidente. Gracias, señoría, por su intervención, que he escuchado atentamente, y por el tono de la misma y por ser una posición política totalmente legítima y constructiva. Déjeme decirle al principio de mi respuesta que este Gobierno está firmemente comprometido con el derecho internacional y con la paz. Lo puede usted comprobar en las publicaciones de medios internacionales de prestigio. Somos un país referente a nivel mundial y europeo en la defensa de los derechos humanos y en el orden internacional basado en reglas, tanto en Gaza, en Ucrania, en Irán, sin dobles raseros. Somos plenamente coherentes con el ordenamiento jurídico internacional en todos los conflictos bélicos. Esto se materializa en que no reconocemos una intervención ilegal que viola el derecho internacional y la soberanía de los Estados, y siempre vamos a favorecer que la ley prevalezca sobre la fuerza. Porque la alternativa a ese orden basado en reglas no es una mayor libertad ni tampoco una mayor seguridad. Es la arbitrariedad y la ley del más fuerte. Por eso defendemos con convicción el multilateralismo y las instituciones internacionales como las Naciones Unidas o la Corte Penal Internacional, ambas herramientas concretas al servicio de la paz y de la dignidad humana. Hoy, por desgracia, en distintos lugares del mundo estamos viendo cómo la violencia afecta de manera dramática a la población civil
Y debemos decirlo sin ambigüedades. La violencia contra civiles, el bombardeo de infraestructuras básicas o el hambre como arma de guerra no pueden justificarse bajo ningún pretexto. No es defensa legítima, es una violación del derecho internacional humanitario. Por eso, no podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento humano. La indiferencia no es una opción, no lo fue en el pasado y no lo es hoy. Por eso defendemos la necesidad de avanzar hacia soluciones políticas, por la vía del diálogo, el alto el fuego, porque la paz no se construye sobre la destrucción ni sobre el sufrimiento de la población más vulnerable. Señoría, en el centro de nuestra acción internacional hay un pilar fundamental, la defensa de los derechos humanos. Por eso debemos denunciar cualquier vulneración de estos allí donde se produzca. Defendemos los derechos humanos y la democracia. Vamos a seguir haciendo un llamamiento a la desescalada del conflicto y vamos a seguir colaborando en una respuesta coordinada para restablecer la seguridad y la paz en Oriente Próximo, Ucrania y Palestina. Pero, señor Rego, defender el no a la guerra es compatible con defender la frontera oriental de la Unión Europea y la autonomía estratégica de nuestro continente. Perfectamente compatible con brindar apoyo a las tareas de evacuación de la población civil y perfectamente compatible con nuestros compromisos internacionales de mantenimiento de la paz. Pero no podemos ser ingenuos, no debemos ser ingenuos. Vivimos en un mundo plagado de incertidumbres y con un contexto internacional complejo que exige respuestas coordinadas a nivel europeo, tanto en la capacidad de reforzar nuestra defensa ante conflictos bélicos tradicionales como la necesidad de responder a los nuevos desafíos. Me refiero a las ciberamenazas, a las guerras híbridas o al sabotaje de infraestructuras críticas. No podemos ni debemos ignorarlas. Por ello, planteamos en abril del año pasado, como sabe, el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa de España. Un plan que tiene como objetivos reforzar nuestra seguridad y nuestra defensa, en primer lugar. En segundo lugar, reindustrializar y dar un nuevo impulso tecnológico a nuestra economía. Y, en tercer lugar, cumplir con nuestros compromisos internacionales. Por tanto, consolidar a España como lo que es, un actor central de la Unión Europea y un socio fiable. El plan supone una inversión de 10.471 millones de euros a los que ya destinamos a las políticas de seguridad y defensa. Con ello, España cumple con sus compromisos internacionales y destina el 2,1% del PIB de su presupuesto en seguridad y defensa. No voy a detenerme en detalle, ha tenido oportunidades la ministra de Defensa de comparecer y explicarlos de una forma extensa. Pero quiero dejar algo claro. El plan no solo financia gasto militar, propiamente dicho, y tradicional, sino que apuesta de manera decidida por la industria, por la tecnología, por la ciberdefensa y la mejora también de las condiciones laborales, del sueldo, la formación y la modernización de nuestro ejército, además de mantener funciones como las muy queridas de emergencias y misiones internacionales. Lo dijimos desde el principio, y usted lo ha recordado también en la tribuna, la financiación de este plan no toca ni un céntimo de euro de gasto social. Para nosotros, blindar el gasto social, blindar los servicios públicos fundamentales y, en definitiva, el estado del bienestar es algo irrenunciable, como lo venimos demostrando estos años. En el periodo 2018-2025, le pongo un ejemplo, hay un claro sesgo hacia políticas sociales, con un aumento de las transferencias corrientes, principal componente, como usted sabe, del gasto, de unos 155.000 millones de euros. Estas transferencias se han destinado principalmente a pensiones, a sanidad, a educación, vía también, como sabe, a través de la financiación autonómica o a prestaciones sociales. Las transferencias representan cerca del 75-78% del gasto no financiero, lo que indirectamente confirma la prioridad social del gasto. Es decir, no estamos ante un juego de suma cero. Ambas partidas pueden y deben ser complementarias de una forma ponderada, razonable y responsable. Como ejemplo de esa apuesta que tenemos por una política justa, una política social y fiscal justa, hace 2 semanas el Consejo de Ministros aprobó una reforma del copago farmacéutico que mañana tienen la oportunidad de debatir y convalidar aquí en el Congreso de los Diputados, y espero contar con el voto favorable de su formación política. La medida tiene un claro
objetivo, que nadie tenga que abandonar un tratamiento médico por motivos económicos. Así introduce un sistema más progresivo, adaptando la aportación de cada persona a su nivel de renta. Evitar que personas con bajos recursos, con un tratamiento crónico y caro, tengan que abandonarlo por razones de capacidad adquisitiva. Señorías, este escenario, el no tener que elegir, el no tener que hacer un trade-off entre unas cosas y otras, ha sido posible gracias a la buena marcha de la economía española, que tiene, por supuesto, detrás a miles y a millones de trabajadores y trabajadoras, pero también a una acción política concreta del Gobierno de España. La reforma laboral, la subida del salario mínimo, el escudo social desplegado ante la crisis, la modernización del tejido productivo a través del plan de recuperación o el saneamiento de nuestras cuentas públicas en una senda de consolidación fiscal son algunas de las claves de este mayor dinamismo. Hoy España sigue liderando el crecimiento entre las grandes economías comunitarias. Crecemos 6 veces más que la media de la eurozona y más del doble que países como Alemania o Italia. Y lo hacemos con un récord de empleo, alcanzando una afiliación histórica por encima de los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social. Y lo más importante, hemos mejorado la calidad en el empleo con esta reforma laboral. Los afiliados con contrato indefinido han aumentado significativamente y ya se superan los 15,34 millones y la temporalidad está en mínimos. Igualmente, importante ha sido y muy relevante la prudente y responsable política de consolidación fiscal, que nos ha permitido reducir el déficit público a su tasa más baja en 18 años y la deuda pública ya se situará dentro de poco por debajo del 100% del PIB, después del pico que alcanzamos, lógicamente, durante la pandemia del COVID. Señorías, por tanto, el compromiso de este Gobierno con los servicios públicos y el fortalecimiento del estado del bienestar es inquebrantable. Un compromiso que es plenamente compatible con la defensa de la paz y el cumplimiento de nuestros deberes internacionales en materia de defensa. Gracias a la buena marcha de nuestra economía y a una política fiscal responsable, estamos en disposición de no tener que elegir. Porque, señorías, defender y garantizar la paz es la condición que hace posible todo lo demás: el bienestar, la prosperidad, la justicia social, la libertad y la democracia. Y, señor Rego, coincidimos en que España no necesita elevar el gasto actual en defensa hasta el 5% del PIB, como plantean otros grupos parlamentarios. Eso exigiría nada más y nada menos que 350.000 millones de euros adicionales. Lo consideramos totalmente desproporcionado e incompatible con el estado del bienestar y la visión del mundo que defendemos. El Gobierno ha planteado dedicar el 2,1% del PIB al gasto en defensa. Consideramos que este nivel es suficiente, realista y compatible con nuestro modelo social. La Unión Europea necesita avanzar en su autonomía estratégica en un contexto internacional como el que usted conoce, muy complejo. Tenemos que hacernos responsables de nuestro propio destino. Tenemos que ser capaces de protegernos. Y para lograrlo, la clave no solo es gastar más, es también gastar mejor de una manera conjunta a nivel comunitario. Por ello, estamos defendiendo en el nivel comunitario, de la mano del presidente del Gobierno, una compra conjunta europea, una industria de defensa común, más interoperabilidad entre los ejércitos y, cómo no, la creación de un ejército común europeo. Por tanto, señor Rego, quiero dejar claro que este Gobierno no va a detraer recursos destinados a fortalecer el estado del bienestar para destinarlos a gasto en defensa. La buena política, el esfuerzo de los millones de españoles que han hecho que nuestra economía sea motor de Europa, nos permiten no tener que elegir, siempre desde un ambiente de razonabilidad, diálogo y compromiso con nuestros socios. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor Rego Candamil.